Que también estas obras sean de bendición para muchos. Ayúdanos a continuar firmes en la fe y permítenos en todo momento glorificarte a través de nuestras acciones y a través de todo lo que nos permites. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, pues esta noche quiero recorrer contigo algunos pasajes de la Biblia y con ello que profundicemos, pero más que profundizar, que tú y yo adoptemos una actitud correcta en el corazón de confianza hacia nuestro Dios. Resaltaré uno de sus atributos y de los cuales tú y yo podemos estar muy seguros en cuanto a todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Yo creo que tú estás familiarizado hoy en día que hay más difusión para muchas cuestiones. Estás familiarizado con pensar o creer o ver algo como una injusticia. Incluso en tu vida puedes estar pasando por algo que tú a ciencia cierta puedes decir: esto no es justo para mi vida. Puedes ver las condiciones en las que vive alguna otra persona y puedes decir: no es justo que viva así, ¿por qué ocurren estas circunstancias o por qué sucede esto? Y de la misma forma también vemos que pues todo está sujeto a cambios. Alguien puede estar pasando o viviendo una circunstancia determinada y al poco tiempo esta cambia. Vivimos también en una época donde estamos rodeados de mucha información. Tenemos mucha información al alcance. Todo esto va directo a nuestros ojos y por medio de ellos se absorbe y nos hace tener pues una opinión o un criterio sobre ciertas cosas o sobre ciertos temas. Ahora, la mayoría todos los seres humanos estamos sujetos a constantes cambios. Estos cambios los vemos o los recorremos desde cambios físicos hasta intelectuales. Hay gente que cambia de creencias, de hábitos, de fe incluso. Hay cambios notorios que van siendo o van presentándose en nuestras vidas porque han sido forjados por diversas fuentes a través repito, de lo que vamos tomando, de lo que vamos teniendo. Y vemos también cambiar pues todo a nuestro alrededor. Tenemos ahí el clima, que un día a veces tenemos todos los climas, las especies, la sociedad, las leyes también. Hay cosas que antes no eran legales, el día de hoy lo son, y hay otras cosas que van mudándose a ser hasta cierto punto legales. Y el hombre siempre sujeto a tantos cambios y sujeto o expuesto a que a través de información deba cambiar su forma de vivir, deba cambiar su forma de actuar o deba cambiar su forma de pensar, pues queda exactamente como lo dije, expuesto a realizar cambios, y que a veces esos cambios no tienen la fuente correcta o la fuente confiable. Entonces, partiendo de aquí, tú y yo tenemos que nuestra fe tiene que estar arraigada siempre en el conocimiento de algo que no es posible que cambie, y ese es nuestro Dios. Pero resaltaba lo de la información porque a veces con tanta información, incluso sobre o de aquellos que pretenden hablarte de Dios o hablarte de la forma en la que Dios se mueve o se manifiesta, entonces empezamos a crear conceptos erróneos de quién es Dios, pensando que ha cambiado de algún modo, o que Dios ya piensa diferente sobre ciertas circunstancias, o que Dios está haciendo concesiones para el tiempo o el contexto en el que nos encontramos. Pero la realidad es que Dios no cambia porque no está sujeto a nada. Dios no cambia, ni tampoco sus palabras. Ahora, no se sujeta a nada, no se sujeta al tiempo, a la condición, ni tampoco al contexto social en el que nos encontremos. Dios sigue siendo el mismo, Él no cambia en ninguna manera al paso del tiempo. El hombre cambia en muchos aspectos, ya lo dijimos, pero Dios no cambia en ninguna manera. Malaquías 3
este profeta Malaquías en el verso 6 nos habla de esta característica de Dios, pero recordemos un poquito el contexto en el cual se da. Es enviado un mensaje a través de este profeta a Israel para decirle en qué ha fallado o qué es lo que ha hecho, que ha ofendido a Dios, e incluso pues es fuerte. Si tú lees el capítulo 3, la forma en la que Dios les llama ladrones que no han entregado los diezmos, lo que la ley supondría para Dios, lo que es necesario entregar a Dios. Habla de la lejanía de sus corazones a pesar del obrar de Dios para bien. Pero el versículo 6 se señala a sí mismo Dios y dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, antes de esa reprimenda que Dios le haría a Israel por medio del profeta, que claramente es dura, Dios se anticipa y les hace saber que por el simple hecho de que Él es Dios y no cambia, que no se hace o no va a cambiar de alguna manera, no los había exterminado. O sea, les está diciendo: son dignos de esto, pero por causa mía, no por ustedes, no porque estén logrando algo ustedes, sino por causa mía no los he exterminado. No cambia, o sea, Dios no cambia en ese sentido. Ahora, Números, el libro de Números, el capítulo 23, versículo 19, nos dice al respecto de Dios, de esta característica, este atributo de no cambiar. Dice Dios, el versículo 19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Y el contexto de este versículo también, si tú continúas la lectura ahí en Números, pues está dando justamente, es una expresión que hace Balaam. Balaam, bajo indicaciones de Dios, lo que él recibe una instrucción del rey Balac. El rey Balac lo atrae, le dice: ¿qué te parece si por una suma o por algo que yo pueda darte, tú puedas cambiar el mensaje de bendición que Dios lanzó sobre Israel, que lo cambies por maldición? Y entonces vemos a Balaam que pues está en esa encrucijada, y es exactamente lo que responde. Él dice: no, lo que Dios va a hacer y lo que Dios ha dicho de Israel no radica en que tú y yo conciliemos o que tú y yo negociemos y yo solo cambie la bendición por maldición, sino es algo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas. Y así nos encontramos tú y yo. Dios ha dicho en la Biblia que tienes en tus manos, Dios ha dicho un sinfín, innumerables cosas y promesas y grandes pactos contigo únicamente por haber creído en Jesucristo. Y a veces los olvidamos, creemos que Dios ya cambió, o que eso es para alguien más, o que Dios cambió de opinión, que lo dijo en algún momento, pero que no puede ser verdad hoy. Pero la realidad es que así como contestó Balaam, él dijo: ¿y acaso no lo va a hacer? ¿Acaso no lo va a ejecutar? Él no es como tú y yo. Ahora continuamos también en el libro de los Salmos, en el Salmo 102. Fíjate cómo se expresa David y nos deja nuevamente claro la imposibilidad de cambio de Dios. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Algo que tú y yo podemos mirar, podemos levantar los ojos al cielo y podemos decir: mañana es una garantía que salga el sol y que se oculte y que los cielos estén del mismo color. Podríamos decir que es esta garantía para nosotros porque es algo habitual. Pero aquí David, en un momento de crisis, en un momento en el cual está suplicando por misericordia, así nos lo describe el Salmo, él se refugia en el entendimiento de que todo puede suceder, todo puede cambiar, todo puede acabar, pero Dios y su misericordia no cambiaría.
Pero a veces vamos tan aprisa en la vida, vamos corriendo contra corriente, pensando que Dios ha cambiado de opinión, pensando que tenemos que tomar las riendas de nuestra vida y llevarlas en otro sentido, porque este no está funcionando. Pero se nos olvida lo que Dios prometió desde el inicio, desde el momento en el que tú te arrepentiste, entregaste tu vida a Él, la pusiste en sus manos, desde que le dijiste: tripula tú mi vida, mi matrimonio, mis finanzas, mi criterio, tripúlalo tú todo. Desde ese momento no cambia lo que Dios ha dicho sobre tu vida, que se encargaría de ti, que estaría contigo en las aflicciones, que aún vendrían uno y sin fin de problemas o de ataques y tú prevalecerías, de que no te vendría hambruna, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, es exactamente en este punto donde hago énfasis, porque así podremos abrazar tú y yo plenamente a Dios como un Dios justo. No cambia, y por tanto Dios es un Dios justo, y lo que ocurre y las circunstancias en las que ocurren y aún lo que va a suscitarse está en su mano, y por tanto es justo, debe ocurrir. Un Dios el cual todo camino que te haga recorrer, todo tú como su propiedad exclusiva, como su novia, como lo más preciado, por lo que pagó con sangre, con un precio altísimo, el camino por el cual te haga recorrer es el mejor y es el más justo para cada cual. Lo que pasa es que nosotros no podemos ver, o no tenemos una mirada eterna, no tenemos esa visión, está limitada, está a través de nuestros sentidos. Y si siento entonces un poco de aflicción o de dolor, me desespero y digo: no voy a salir de esta, aunque haya salido de muchas. Ahora, la verdad es que para el hombre el concebir la justicia es imposible. ¿Por qué? Porque el hombre siempre parte de un sentido de igualdad. Para él, estar en igualdad de condiciones, eso es lo justo. Y cuando en algún aspecto no lo identificas, entonces señalas a Dios como injusto. Eso no debía ocurrir, Dios. Y tratas de tomar ahora entonces su lugar. Le dices: quítate, hazte a un lado, voy a tomar tu lugar y entonces voy a actuar en mis propias fuerzas. Algo así como tomar justicia por tu propia mano. ¿Has escuchado esto? Cuando la gente está harta del contexto de seguridad y entonces toman a un ladrón y lo azotan porque les robó en lugar de entregarlo a las autoridades, y dicen: tomaron justicia con su propia mano o por su propia mano. Bueno, algo así es lo que hacemos tú y yo con nuestras vidas cuando acusamos a Dios como injusto sobre algo que esté ocurriendo. Cuando decimos: como no encuentro la razón, porque a veces tú dices: me está yendo así, pues sí, porque pues ando haciendo las cosas mal, estaba pecando. Pero cuando no encuentras la razón, de inmediato señalas a Dios como injusto. Ahora dices: tomaré entonces las riendas, voy a hacer justicia en mi propia mano. Pero hermanos, Dios no es omiso en nada. No se le va nada. Dice Romanos 2, esta carta que escribe Pablo, en el verso 6, Pablo dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjate bien, lo escribe Pablo, un hombre que por demás, él sabía lo que era tomar justicia por su propia mano. Tú sabes el contexto de Pablo, de Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos, azotándolos, teniendo la ley, y él tomando por su propia mano la justicia y diciendo: esto es lo que conviene. La conversión que tiene Pablo tan impresionante, y lo que va sucediendo en su vida y la manera en la que va avanzando, este hombre, Pablo, podría decir totalmente: lo que estoy viviendo es injusto, Dios. Lo que estoy viviendo es injusto, y lo que tengo que hacer es esto, y lo que tengo que dejar de hacer es esto, y tomar las riendas de su vida. Pero vemos a un Pablo en Romanos, y lo vemos en la carta que escribe a los Corintios, y lo vemos en las demás citas que podemos aprender de él, que él está confiado en lo que ocurre. Y dice: sí, estoy siendo azotado, sí, estoy pasando por esto, sí, estoy sufriendo penalidades, estoy en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice:
Dios pagará a cada cual conforme a sus obras. Y él estaba seguro que lo que estaba viviendo era la voluntad de Dios. Ahora, David, un hombre tratado por Dios con muchísima misericordia. Sabes, conoces la historia de David, la falta tan grande que lo lleva desde fornicar hasta cometer un homicidio. Un hombre que fue afligido por causa del pecado, perseguido por su propio hijo, llevado por lugares difíciles. Señala a Dios como el único en un estado correcto para juzgar una causa. El Salmo 62, del verso 11 al 12 dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Aquí David está haciendo un análisis y lo primero que dice, antes de nombrar siquiera la justicia de Dios, porque cuando oímos eso tan fuerte de pues tú págale lo que le toca, de inmediato decimos pues, que sea fuerte y que sea duro. Pero aquí David, antes de hablar de la justicia de Dios y antes de decir, de confiar en los designios de Dios sobre justicia, él dice: porque tuya es la misericordia. O sea, quiere decir que aún la respuesta que Dios tiene, aún como lo leímos al principio, que dice por la misericordia no han sido destruidos. O sea, aún la respuesta que Dios tiene en ese sentido, que a veces decimos, híjole, qué terrible o qué malo o por qué ha sobrevenido esto, es misericordia. Porque es parte de Él la misericordia, y por tanto esto lo tenemos que tener como un estandarte. No cambia, Dios sigue siendo misericordioso y Dios va a seguir haciendo misericordia, y Dios sigue siendo misericordioso con cada uno de nosotros. Fíjate bien, también Salomón, un rey que lo tuvo todo, riquísimo, un hombre que le pidió a Dios ser sabio, tener toda la sabiduría. Dios se lo concede, lo ve como agrado, y el resultado de tener todo, más la sabiduría, él habla sobre Dios y dice: no hay forma de que Dios haga concesiones por alguien, por algo. Simplemente Proverbios, el capítulo 24, verso 12 nos dice: porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Nuevamente, Salomón, un hombre con todo el contexto, con haberlo probado todo, con haber tenido toda la sabiduría, y él vuelve a decir: no hay otra. O sea, solo Dios da al hombre según sus obras. Y lo vemos ahora, ¿cómo es como Dios da al hombre? Da con misericordia. No da condenando, no da con juicio. Por eso es digno de confianza. Él no cambia, y por tanto, como Él no cambia, es justo lo que ocurre y puedo abandonarme en eso. Mi condición también, Dios no ha cambiado en lo absoluto, Él es el mismo, y esto nos deja ver que ni con todos los mecanismos, teorías, avances tecnológicos vamos a poder evadir su mirada y sus designios. ¿Por qué? Porque pueden salir hoy 1000 teorías, puede haber gente que se levante, eruditos, y digan: no existe Dios, no pasa nada, no va a suceder, y puede ser muy atractivo la información que te es enviada a través de los ojos, pero la realidad es que no podremos evadir a Dios, la mirada de Dios y sus designios. Ahora, nuestro Dios permanece aún cuando todo pareciera desmoronarse. Por eso la expresión de David que dice: los cielos mañana se van a ver viejos, se envejecerán como un vestido. Eso es sencillo, pero tú no. Y es aquí, en el entendimiento de esto, cuando tú y yo decimos: yo tengo a Dios de mi lado, o Dios está a mi favor, significa que a pesar de que el cielo se esté derrumbando, a pesar de que en tu vida las condiciones sean desalentadoras, tú lo tienes absolutamente todo. ¿Por qué? Porque tienes fe en quien permanece. Crees en quien permanece. Aquí es donde debe operar la fe del creyente en cuanto a todas las situaciones que lo oprimen día a día.
Dios, a lo largo del tiempo y en el entendido que no cambia, por tanto, va a responder siempre tanto al opresor como al oprimido. Si tú eres opresor, Dios va a responder. Si tú estás siendo oprimido, Dios va a responder. Aunque creamos que esto no ocurre, aunque lo tengas o no, aunque alguien diga no, pues eso puede ser tomado como una teoría, no es así. Por tanto, debemos apartar esos pensamientos en ti y en mí de querer tomar la justicia en nuestra propia mano o decir haré de mi vida, haré esto sin consultar a Dios, y mejor abandonarnos en los designios de Dios. Ahora, eso no implica en que digas bueno, ya no va a hacer nada y Dios haz lo que tú quieras, sino al contrario, es ponernos en sintonía con Dios, sentarnos y decir Dios, lo que estoy viviendo proviene de ti, pero enséñame entonces a recibirlo y aprender de esto, o bien muéstrame los cambios que son necesarios que hacer en la vida para que se cumpla tu propósito. Ahora, Romanos, te decía una vez más, Pablo en esta carta, fíjate lo que dice en el capítulo 12, verso 19. Nos aconseja a ti y a mí, a los romanos, les dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice: háganse un lado, no tomen el papel de jueces, no busquen la venganza en algún sentido, sino simplemente abandónense en bueno, esto sucedió y aunque estuviera en mis manos tener que intervenir o hacer algo en contra, yo me abandono en los designios de Dios, porque yo me declaro incompetente para juzgar. No puedo yo decir puedo juzgar en este momento, sino al contrario. Abandónense en el Señor. Ok, Dios, tú puedes hacerlo. Tú quieres retribuir de alguna forma esto, retribúyelo tú. Ahora, nuevamente vemos al apóstol Pablo instruyendo mediante esta indicación a los creyentes: den lugar a Dios, dejen que las cosas las haga Dios, y todo lo que Dios hace es perfecto. Ahora, es en este punto donde como creyentes colaboramos con Dios a fin de que su plan prevalezca como el más correcto y como el mejor y como el único que puede transformar el corazón del hombre. Es a través de esto que tú y yo decimos Dios obra. Nuevamente David, Salmo 37, verso 28: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. O que te decía, hay una retribución tanto para el opresor como para el que es oprimido. Ahora, el Señor no se olvida de tu opresión. No es que no esté de constante delante de Él, o no se olvida de tus cargas tampoco. Sabe lo que estás cargando, con lo que estás lidiando, pero no porque no actúe como tú lo harías o como si tú la forma en la que tú lo resolverías, entonces no debes pensar que está desatendiendo el asunto. Al contrario, la primera historia que nos muestra en la Biblia esta verdad es la de Israel. Vemos a Israel siendo liberado de la opresión de Egipto, donde recordamos la catástrofe que vino para los que oprimían, que aún todavía libera al pueblo, y fueron enviados varios mensajes y se resistieron y vinieron catástrofe sobre catástrofe y tuvo una respuesta Dios frente al opresor. Pero para el oprimido, ¿qué hubo? Bendición, milagros, protección, finalmente la tierra prometida, a pesar del transitar y las condiciones que se dieron en Israel. Finalmente vino la libertad para aquellos que eran oprimidos y a los cuales ellos pudieron pensar en algún momento que Dios se habría apartado de ellos, pero no, simplemente estaban ocurriendo las cosas como Él las había dicho. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Aún continuó Israel en este sentido. Vemos Éxodo 3, versos 7 al 10, dice la escritura: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus
exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Verso 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y enviaré a Faraón para que saques a Egipto, mi pueblo, los hijos de Israel. Tal es así, Dios no cambia. Dios dijo que lo haría y lo ejecutó. Lo vemos a través de toda esa historia. Dios no cambia y nos está llamando a ti y a mí, no a justicia por tu propia mano, sino a misericordia continua. El entender que Dios no cambia, el entender que Dios es justo, entonces más allá de decirle a alguien, pues que Dios te pague, con un puño firme diciendo, ándale, que Dios se encargue de ti. Al decir a alguien que Dios se encargue de ti o que Dios se encargue de esto, estoy diciendo que Dios tenga misericordia de ti, que Dios sea bueno contigo, que Dios el trato que te dé, si es posible que no te lo dé, y si te lo da, que sea muy, pero muy misericordioso. Mateo 18, 23, 35, no lo vamos a leer todo, pero esta enseñanza dice que está utilizando el Señor Jesús una parábola y está diciéndoles cómo es el reino de los cielos, y les dice que es como un hombre que quiso hacer cuentas con los que le servían. Voy a parafrasear un poco esta parábola, y dice que llegó uno y que debía tanto que pues entonces lo iban a mandar como esclavo, lo iban a vender junto con su familia, pero el Señor se mueve a misericordia, el que está haciendo cuentas, y dice, no, da bien, le voy a perdonar la deuda. Dice que ni siquiera le da plazo, sino que le perdona la deuda. Y este hombre al salir dice que se encuentra a otro consiervo, otro igual a él, y ese le debía pues poquito. Y entonces dice que no paró en eso, sino que le exigió, le quiso cobrar de una forma violenta, e incluso pues lo que hizo fue que lo echó en la cárcel, ¿no? Y entonces pues hasta que él quería que pagara todo, que pagara la deuda, y viendo lo que pasaba alrededor, pues los demás se entristecieron, porque dijeron, ¿cómo? Este es el que le habían perdonado tanto y hace esto. Y entonces pues dice esta enseñanza, o la forma en la que está ilustrando el reino de los cielos el Señor Jesús, es que es llamado nuevamente este hombre y se le recrimina esta parte. Porque si yo he hecho misericordia contigo, no eres capaz tú de hacerla? Y muchas veces nuestra vida está en esta encrucijada. Cuando observamos que a alguien le ocurre algo, cuando vemos que a algún opresor, al contrario de irle mal, le va bien, ¿no? Estamos en esta encrucijada y decimos, pero un día Dios hará justicia, pero un día Dios se encargará de ti. Pero ahora nuestra mentalidad debe cambiar, entendiendo esto, a decir que Dios haga misericordia contigo. Por su misericordia no has sido destruido, no sé, pero es justo lo que está ocurriendo. Y si proviene de Dios, entonces yo lo único que sé es que Dios ha sido muy bueno conmigo y ha sido muy misericordioso conmigo, y de ahí viene mi confianza. De ahí viene mi confianza en el que Él no cambia. Como Él no cambia, yo puedo dar por hecho que lo que hace es justo. Y como lo que Dios hace es justo, no puede haber en mí ningún rasgo de querer actuar dolosamente, sino al contrario, celebrar y dar misericordia. Una historia más que lo ilustra, esta parte, es la historia de José el soñador, en Génesis 37. No lo vamos a leer tampoco, léelo en tu casa o recuerda esta historia, pero vemos a José siendo oprimido por sus hermanos, vendido. Después de ser vendido, llevado y calumniado por la esposa de su amo, es lanzado preso. Y aunque pudiéramos pensar que fue injusto,
Pero si José era el bueno de la historia, José era el de la túnica de colores, ¿no? Pudiéramos pensar que fue injusto. El propósito de Dios fue grande. Dios trató con los opresores, lo vemos con los hermanos, porque estaban pasando ya hambruna, estaban preocupados. Después el trato que va sucediendo que te narra la escritura, pues es difícil para los hermanos cuando van a pedir ayuda a Egipto y la manera en la que se van dando las cosas. Y trata también con el oprimido que era José. Al grado de que al ser tratado después es llevado a una posición alta. Pero desde esta posición alta, para el que él estando ahí en esa posición alta, él pudiera hacer misericordia para con quienes fueron injustos con él. Tú sabes cómo termina la historia de José. José los abraza, José los muda a ese lugar y les da tierras y la familia se salva. ¿Qué haríamos tú y yo con estos hermanos? Estando en una posición de ayudar, ¿qué diríamos? No te equivoques. Ahora sí, mi respuesta entonces sería justa. Te voy a hacer lo mismo que tú me hiciste. Eso pudo haber hecho José, pero primero las circunstancias difíciles por las cuales pasó fue el tratamiento que Dios le dio a su corazón para el lugar tan alto que le tenía y para el deseo que tenía de representarle y de representar la misericordia, y que la misericordia traería salvación a una nación entera. Las condiciones en las que te encuentras hoy, las circunstancias que vives hoy, las dificultades que vives hoy, van enfocadas a eso. Pero no es solamente lo que habrás de recibir en lo natural. Porque yo podría hablarte en este momento de prosperidad, de promoción laboral, de grandes cosas, pero finalmente terrenales, que decía David, pasarán. Tú y yo somos llamados a un proyecto eterno. Y dentro de ese proyecto eterno y dentro de ese lugar tan altísimo que Dios nos ha dado, constantemente somos llevados a circunstancias que preparan nuestro corazón para entender la misericordia de Dios y para dar misericordia. Por eso estamos aquí. Quiero terminar con esto. ¿En qué posición te encuentras hoy? ¿En qué posición está tu vida? ¿Necesitas refugiarte en algún sentido? ¿Porque crees que algo está sucediendo de manera injusta en tu vida? Y dices, esto es injusto. ¿Qué hago? Busco ayuda aquí, busco ayuda allá. Si está ocurriendo esto, necesitas refugiarte en un Dios que no cambia, que tiene planes para bien, y que es justo y que es grande en misericordia, y que lo que está ocurriendo no será para siempre. Dios tiene un tiempo, dice la escritura, hay tiempo para todo. ¿Cuál es tu posición? ¿Tus opresores están en tu mano? A lo mejor ya estás en una posición mejor de la que estuviste en algún momento, y hoy ya puedes pensar en quien te ha hecho daño y en quien te lastimó y demás. Ya están en tu mano. Cuidado, porque Dios te ha llamado a hacer misericordia desde que cuando vienen a tu recuerdo no les odies o te llenes de resentimiento por lo que te han hecho y digas que Dios los juzgue, sino al contrario, que digas, Dios, los traes a mi recuerdo para pedirte que seas bondadoso con ellos, que seas bueno como lo has sido conmigo. Porque lo que yo he recibido de ti, eso es lo único que puede salir de mi corazón. Y ese es el llamado, hermanos, hermanas, que Dios tiene para ti y para mí. Representantes. Finalmente, ¿tienes miedo o tienes expectativas sobre los cambios que habrán de venir o sobre circunstancias en tu vida? Refúgiate en un Dios justo.
Refúgiate en que Dios llevará a cabo su plan de bien, de gracia, de bondad y misericordia, el cual sigue siendo el mismo y no cambia. El mismo plan de bien desde el día que tú recibiste al Señor Jesús, aunque hayan cambiado las circunstancias, el mismo plan Dios tiene sobre tu vida. Salvación, bondad, misericordia, amor, gracia, todo eso Dios tiene para ti y sigue en sus planes. Pero a lo mejor te has distraído, a lo mejor lo has dejado de ver y es momento de regresar, de recordar la historia, de recordar, de abrazarse una vez más a sus palabras y decir: sí es cierto, tú dijiste, entre tanta información que hoy mis ojos reciben, sepulté lo que tú me dijiste un día. ¿Cuántos no podremos decir que Dios nos ha hablado? Que Dios nos habló un día, que el día que le conociste, cerraste tus ojos y hablaste con Él directamente y dijo algo a tu vida tan claro y tan poderoso. Pero hoy tanta información y tanto que golpea por todos lados se te olvidó. Pero te digo de parte de Dios, Dios no cambia. Su plan sigue vigente y Él sigue diciendo lo mismo de ti, de tus hijos, de tu matrimonio, de tus finanzas y de todo lo que te encuentres y lo que vayas viviendo. Él sigue hablando planes de bien. Aunque tú y yo incluso hayamos tomado quizá un camino diverso o hayamos encontrado dificultades, aflicciones o nos hayamos caído, Dios sigue teniendo planes de bien. Finalmente, y con esto cierro, recuerda a Pedro. Pedro, un hombre que pasó tiempo con Dios, cercano a Dios, un hombre extrovertido, un hombre aguerrido, un hombre que el Espíritu le reveló quién era nuestro Señor Jesucristo. Este hombre tuvo una caída. Negó al Señor Jesús. Le negó 3 veces. Se puso por encima. Su seguridad se puso por encima de Dios. Del que habría dicho: Señor, que no te pase esto. De ese. Con el que había compartido tantas veces el pan. Pero ¿qué pasa cuando regresa el Señor Jesús y lo ve? No le juzga. Le dice: me amas, apacienta mis ovejas. Continúa con lo que dijimos, continúa mi plan vigente. No se lo retiró, sino al contrario le dijo: ahora entiendes, tenía que ser tratado ese aspecto contigo, pero ahora en la posición que tienes, ya ahora y con lo que vendrá del Espíritu, entonces tú entenderás. Y vemos a un Pedro en Hechos lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de amor, recibiendo lo que venía, recibiendo las dificultades, aunque éstas otra vez iban en contra de su persona, peligraba, había latigazos de por medio, cárcel, pero esta vez seguro continuaba. Es el mismo llamado que Dios está haciendo a tu vida. Continúa vigente el pacto que ha hecho contigo. Gracia, bondad y misericordia. Desea lo mismo de ti. Así que ruego porque Dios sea tu refugio frente a cualquier cambio, que te puedas refugiar en un Dios que no cambia y que todo lo que hace es plenamente justo. Vamos a orar.